Bueno, listos. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta charla de trauma en la gestante, más que todo el grupo de interés en cirugía y el grupo de interés en ginecología y obstetricia de la Universidad de Rosario. En esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales. Están el doctor Daniel Mauricio Suárez Barreto, médico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ginecólogo y obstetra de la Universidad Militar Nueva Granada y ginecólogo y obstetra del Hospital Universitario Clínica San Rafael y la Red Hospitalaria Medellín. También tenemos al doctor Andrés Mauricio Neira Rojas, quien es cirujano general de la Universidad del Rosario y es cirujano general de la Red Hospitalaria Medellín y del Hospital de Fontimont. Doctores, muchísimas gracias por su compañía y apoyo. Les presento a Jorge Andrés Rodríguez Van Stralen. Él es el expositor de hoy, quien es miembro activo del grupo de interés en cirugía y miembro de junta del grupo de interés en ginecología y obstetricia. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por su asistencia y podemos comenzar. Te doy la palabra, Jorge. Buenas tardes a todos. Como dijo Santiago, mi nombre es Jorge Rodríguez y vamos a hablar hoy sobre trauma de la gestante. Inicialmente esta fue la bibliografía que utilicé la TLS, trauma de Mattox y estos dos artículos que están bastante completos y recientes. Este es del 2019, por lo cual digamos que tenemos información reciente sobre el tema. Para iniciar me gustaría hablar sobre las generalidades y la importancia que tiene el trauma en la gestante, digamos, en nuestro medio. Se dice, o pues se ha visto que tiene mayor morbimortalidad, tanto materna como fetal, si encontramos pues un trauma en la gestante. Y es muy importante porque muchas veces no logramos reconocer el embarazo. Muchas veces la paciente no sabe que está embarazada, la paciente, digamos, llega inconsciente y al examen físico no es fácil saber que está embarazada. Digamos que todo este tipo de cosas nos dificulta un poco el hallazgo o el reconocimiento del embarazo, y esto nos va a traer una problemática a futuro, ya que se ha visto que comparando traumas en pacientes no gestantes como gestantes, las pacientes gestantes tienen una mayor mortalidad, por lo cual hay que tenerlo en cuenta. En la parte de epidemiología, es importante recordar que el trauma en la gestante es la primera causa no obstétrica de muerte en embarazadas. Se dice que 1.5 a 3% de las embarazadas con trauma, perdón, de las mujeres con trauma están embarazadas, y que 1 de cada 2 embarazos se complica por, digamos, por esta patología. Adicionalmente, es muy importante reconocer y saber tratar el trauma en la gestante porque tiene, digamos que, dificultades únicas. La primera es que hay cambios tanto fisiológicos como anatómicos en la paciente que nos van a dificultar el reconocimiento de la hemorragia, de la inestabilidad hemodinámica, etc. Otra cosa muy importante es que se necesita un manejo multidisciplinario. En este caso no es simplemente el ginecólogo tratando a la paciente, el ortopedista o el cirujano, sino que se debe tener muy en cuenta digamos, las especialidades en conjunto para de esta manera tomar la mejor decisión para nuestra paciente. Otra cosa o otro desafío en la que nos enfrentamos es la mitigación de la exposición a la radiación o la teratogénesis que se puede llegar a tener para el feto, para afectar, digamos, el feto pues, más específicamente. Adicionalmente, no solo pensar en el feto, sino en las patologías únicas del embarazo. Entonces, la isoinmunización, el abrupto de placenta, el parto pretérmino, hay que tenerlas en cuenta en esta patología y no se pueden dejar de lado, porque no solo hay que manejar el trauma, sino también manejar digamos que en un manejo en conjunto, la patología en sí. Y por último, y yo creo que lo más importante, es que debemos manejar dos pacientes. No se maneja solo la materna, no solo se maneja la embarazada, sino el feto y buscar lo mejor y para tener el mejor desenlace del feto. ¿Por qué les hablo de que debemos tratar dos pacientes? Porque muchas veces digamos, los médicos nos enfocamos en tratar al feto porque es una vida que viene, creemos que es un poco más susceptible a tener, pues a fallecer, y nos enfocamos en el feto y tratamos de solucionar el abrupto, la ruptura uterina, pero dejamos de lado a la materna. Y se ha visto que la primera causa de muerte fetal en sí es la muerte materna. Entonces hay que tener muy en cuenta esto.
por lo cual es muy importante siempre iniciar con el tratamiento de una resucitación óptima de la materna para tener un mejor resultado, un mejor desenlace en el feto. Tenemos que tener en cuenta tanto el mecanismo como la severidad del trauma para saber un poco el manejo que vamos a tener. Cuando tenemos un trauma menor, tenemos que vigilar a la paciente al menos 4 a 6 horas para de esta manera vigilar el bienestar fetal y la estabilidad de la paciente. Se dice que 9 de cada 10 traumas en la gestante son menores, pero que de esos 9, el 60 al 70% son las pérdidas que se generan en el trauma. Entonces es un número bastante amplio de pérdidas en traumas menores que muchas veces puede que en mala práctica se dé salida. Por el otro lado tenemos el trauma mayor. En este sí debemos ingresar a la paciente a un centro de trauma que tenga disponibilidad tanto de cirujano como de ginecólogo o ortopedista si también es necesario. Y es muy importante que cuando tenemos un trauma mayor debemos identificar las fracturas pélvicas porque causa el 35% de las muertes fetales. ¿Listo? Ya teniendo un poco en cuenta la severidad del trauma y lo que tenemos que hacer con cada, digamos, opción, vamos a hablar un poco de los mecanismos del trauma. Las colisiones vehiculares son lo más común que encontramos en trauma contundente en las gestantes. Se dice que hay una incidencia del 207 cada 100.000, trae peores resultados si la paciente no tiene cinturón. Se ha visto que las embarazadas, las gestantes, consideran que el cinturón es un factor de riesgo en el momento de estar en el automóvil, del choque, porque creen que la fuerza del cinturón va a afectar al feto. Pero, de hecho, si hay una buena colocación, el cinturón va a ser un factor protector. Entonces, cuando yo hablo de mala colocación, es, digamos, por encima del abdomen, digamos que superior al útero. Cuando hablamos de buena colocación del cinturón de seguridad, es inferior al abdomen y superior entre los senos y sobre la línea clavicular media. ¿Listo? Cuando hay una mala colocación, hay una afectación en el 50% de los casos, mientras cuando hay una buena colocación es un 29%, que pues se reduce bastante. Cuando hablamos de caídas, hay una incidencia de 49 cada 100.000. Una de cada 4 embarazadas presentan una caída durante su gestación, por lo cual es muy importante tener en cuenta las caídas. No todas van a ir al hospital, no todas van a necesitar manejo, pero sí es muy importante saber que es un mecanismo frecuente. En el mecanismo penetrante hay una incidencia de 3.3 cada 100.000. Esto es muy importante porque tiene mayor mortalidad en el tercer trimestre, más si son heridas por armas de fuego. En el 70% de los casos por herida de arma de fuego hay afectación fetal y de este 70%, 40 y 65% de los fetos fallecen, por lo cual es muy importante reconocerlo y poder tratarlo. Y por último, y no menos importante, es la violencia doméstica. Es el mecanismo de trauma más común en trauma intencional. 20% de las mujeres que lo sufren presentan ruptura prematura. Usualmente es dado por su pareja sentimental y pues es muy importante reconocerlo para de esta manera tomar medidas adicionales. Aquí vemos como la tabla de la TLS donde nos dice los porcentajes, donde vemos que la colisión vehicular es bastante importante con las caídas. Pues continuando un poco con los mecanismos del trauma, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un trauma contundente debemos ver dos afectaciones fetales. La primera, que es la directa, es el golpe contra el objeto en sí, y la segunda es la indirecta, que es la fuerza de aceleración y desaceleración que pues hay en los traumas contundentes, las fuerzas de cizallamiento, la compresión, que esto nos va a generar la mayoría de las patologías como el abrupto, como la ruptura uterina, el parto pretérmino. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta que la fuerza realmente importante de identificar es la indirecta. Y el cinturón correctamente ubicado reduce estas fuerzas. Entonces, por eso es que también, digamos que la prevención para estos casos es enseñar un poco, hacer un poco de educación por cómo y los beneficios que trae colocarse el cinturón correctamente. Cuando hablamos de penetrante, como lo había dicho anteriormente, afecta en mayor medida al feto. De hecho, eso pasa, ¿por qué? Porque el útero, la placenta y el líquido amniótico actúan como una barrera que protege a la materna. Entonces, pues digamos que por eso hay una mayor afectación fetal. Pero no
significa que en las heridas penetrantes no se va a afectar a la materna. De hecho, en las heridas en el abdomen superior conllevan a secuelas más importantes porque, dado los cambios anatómicos, vamos a ver que hay una mayor cantidad de órganos y de vasculatura en el hemiabdomen superior, como, digamos, comparándolo con una paciente no gestante. Y por último, la violencia doméstica. Es muy importante buscar signos y síntomas de violencia. Entonces, heridas únicas en abdomen, heridas inconsistentes con la historia del trauma, pacientes que recurran múltiples veces a urgencias por trauma en abdomen o que ya tengan un antecedente en sí de violencia doméstica. Ya finalizando con los mecanismos del trauma y la severidad, vamos a hablar un poco de los cambios tanto fisiológicos como anatómicos. Aquí les hablo un poco de los anatómicos. Inicialmente, digamos que yo puse los 4 que considero más importantes. Entonces, por ejemplo, los cambios anatómicos del útero. Entonces, el útero empieza a tener mayor disposición en la cavidad abdominal. En la semana 12 se dice que sigue siendo pélvico el útero. En la semana 20 ya pasa a ser umbilical y en la semana 34 llega a los márgenes costales. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces ya debemos tener en cuenta la altura uterina para saber más o menos un poquito la edad gestacional en caso de que no sepamos si está embarazada o la paciente llega inconsciente. Y también para ver en heridas penetrantes, ver si hay afectación o hay posible afectación del útero. Adicionalmente, el útero nos va a causar casi que todos los otros cambios anatómicos. Entonces, el primero del que les voy a hablar es el diafragma, que el útero en su mayor, digamos que en su mayor disposición, cuando ocupa mayor cavidad abdominal, perdón, va a desplazar o elevar el diafragma 4 centímetros. Esto es muy importante para cuando vayamos a hacer toracostomías porque debemos cambiar el lugar de inserción o lo que consideramos de 2 a 3 espacios intercostales superiormente. También pasa algo similar con el intestino delgado. Con el intestino delgado lo que va a pasar es que mientras el útero va en crecimiento, va a haber un desplazamiento hacia superior que va a generar primero mayor presión intraabdominal y segundo, el desplazamiento del intestino delgado que va a generar lo que les decía anteriormente, los traumas en mi abdomen superior. Y por último está el peritoneo, que va a generar que, pues, el útero va a generar que el peritoneo se estire y va a ser un poco más difícil poder ver tanto peritonitis como un abdomen agudo, porque pues digamos que lo oculta un poco. Aquí les traigo una imagen de más o menos el útero, en donde lo podemos encontrar dependiendo de la semana de gestación. Ahora, hablando de los cambios fisiológicos, yo lo dividí digamos que en 2 partes, los que aumentan y los que disminuyen. Entonces, los que aumentan encontramos el volumen plasmático y la frecuencia cardíaca, que este cambio lo que nos va a hacer es dificultar un poco la detección y el reconocimiento de la hemorragia o, digamos, en la frecuencia cardíaca, pensar antes de tiempo en la hemorragia. Vamos a encontrar un aumento de la congestión vascular en miembros inferiores que nos va a aumentar la posibilidad o el riesgo de sangrado retroperitoneal. Vamos a encontrar un aumento de flujo sanguíneo en uterino. Esto lo que nos va a causar es que heridas penetrantes uterinas van a causar mayor sangrado, mayor hemorragia, que pues es una preocupación que deberíamos tener en cuenta en el momento de un trauma en una gestante. Y los que disminuyen tenemos la tensión arterial y el volumen de eyección, que también va a ser muy similar a que nos va a dificultar un poco el reconocimiento del shock o de la hemorragia, y el vaciamiento gástrico, que nos va a aumentar el riesgo de aspiración, que es muy importante cuando requerimos intubar a una paciente. Entonces aquí les traigo como un resumen. En los anatómicos, digamos, los más importantes es el útero, que hay una mayor ocupación en la cavidad abdominal, el diafragma, ya que no solo importa la toracostomía para ver dónde lo hacemos, sino que se ha visto que heridas penetrantes en tórax pueden ser abdominales en pacientes gestantes. Se han visto, digamos, que casos en los cuales traumas en el cuarto espacio intercostal y en el ángulo de manera anterior y en el ángulo inferior de la escápula de manera posterior son traumas abdominales. Entonces, pues digamos que son casos extremos, pero que podrían pasar. Y el intestino delgado, como les decía anteriormente, hay un aumento de la presión intraabdominal, que cualquier golpe contundente puede afectar y puede generar digamos que lesión de víscera hueca.
Y los fisiológicos, encontramos el cardiovascular, que dificulta la detección de la hemorragia o el shock. En estudios han visto que la materna o la gestante debería perder del 30 al 35% digamos que de sangre, que son casi 2 litros, el cual cuando empieza a generar los signos de hipotensión. Entonces, pues son bastantes pérdidas al momento que la gestante empieza a presentar los signos. Los gastrointestinales, para considerar descompresión gástrica temprana si requerimos intubación, y los hematopoyéticos porque dificultan la detección de la hemorragia y el shock. Por ejemplo, vemos que la hemoglobina disminuye, el hematocrito disminuye, también los glóbulos, los leucocitos aumentan. Entonces, este tipo de cambios hay que tenerlos muy en cuenta para de esta manera no confundirnos o no hacer cosas apresuradas por el hemograma, que está, digamos que, de manera normal. Ya teniendo en cuenta los cambios anatómicos y fisiológicos de la gestante, es muy importante tener la fisiología fetal y un poquito de anatomía. Entonces, la fisiología fetal nos habla de que en el tercer trimestre hay un aumento de la demanda de oxígeno, por lo cual cualquier cambio digamos que en la oxigenación materna va a afectar directamente al feto. Va a hacer que llegue a una hipoxia y no genere, digamos, el desarrollo adecuado. De esta misma manera, el flujo sanguíneo uterino es más sensible a la tensión arterial materna y no solo a cambios de aumento y disminución, sino a, digamos, en términos de trauma, a las catecolaminas que pues encontramos en el trauma, porque van a generar mayor vasoconstricción uterina y nos va a generar un flujo disminuido, pues digamos que una oxigenación disminuida del útero y pues de la placenta, y vamos a llegar a una hipoxia fetal que va a afectar el desarrollo. Y por último, tenemos que hay una posibilidad que en el abrupto de placenta se genere un conducto donde puede haber un sangrado materno que no va a ser identificable o fácilmente identificable con el examen físico. Ya tocaría empezar a utilizar imágenes diagnósticas, que ya las vamos a ver más adelante. Ya hablando un poquito de revisión primaria, es importante recordar que el ABCD que conocemos, todo continúa igual, solo que tenemos que tener algunas consideraciones en A, B y C. Pero antes de iniciar con cada uno de estos, recordemos que deberíamos tomar a todas las mujeres en edad fértil como una paciente en estado gestacional o embarazada. ¿Por qué? Porque tiene mayor mortalidad. Si la tratamos como embarazada y nos damos cuenta que no está embarazada, pues hicimos un buen manejo, hicimos lo que teníamos que hacer. En cambio, si es lo contrario, de pronto iniciamos las cosas un poco tarde, de manera precaria, y pues va a afectar a la materna. Como decía anteriormente, 3% de 1.5 a 3% de las mujeres con trauma estaban embarazadas, de las cuales el 11% fue un hallazgo incidental. Y recordar digamos, el pilar del trauma de la gestante. El manejo inicial es una óptima resucitación materna para tener un mejor desenlace del feto, por lo que ya hablamos anteriormente de la fisiología de anatomía fetal. Entonces aquí vamos a hablar digamos que de las cosas que tenemos que tener muy claro o que cambian un poco en el trauma de la gestante. La primera es que la intubación va a ser un poco más complicada, ya, dado que las embarazadas no mantienen la vía aérea como lo hace una paciente no embarazada, no gestante, que en ocasiones se requiere una intubación temprana, dado que la materna no tiene el volumen de reserva como similar o como lo tiene una paciente no embarazada, por lo cual genera una hipoxia mucho más rápida. Y hay dos cosas que también deberíamos hacer para esta manera, dos consideraciones que deberíamos tener para esta manera generar un mejor tratamiento. Entonces, la sonda nasogástrica, como les decía, el vaciamiento se reduce y vamos a generar un aumento del riesgo de reflujo, y esto nos va a generar pues posibles complicaciones. Y lo otro es la preoxigenación y la oxigenación apneica. Como les decía anteriormente, las embarazadas, las gestantes no tienen no tienen el mismo volumen de reserva, por lo cual generan una hipoxia pues un poco más rápido. En la B, como les venía hablando, la hipoxia materna es de rápida aparición. Las metas que buscamos en las pacientes es de 95% de saturación, y tener en cuenta lo que les decía anteriormente de la toracostomía, que hay una elevación de 4 centímetros del diafragma, por lo cual deberíamos hacerlo 2 o 3 espacios intercostales superiormente. Y hablando de circulación, hay que tener en cuenta los accesos venosos. Los accesos venosos no se pueden, digamos que, hacer
de diafragma hacia inferior. ¿Por qué? Por lo que decía anteriormente, que es la congestión vascular en los miembros inferiores. Entonces se deberían tomar de diafragma hacia superior. Los líquidos y hemoderivados en pacientes gestantes se inician de manera temprana a comparación de los pacientes no gestantes y debemos tener muy en cuenta y hacerlo, la movilización del útero. La movilización del útero la podemos hacer desde A, para que pues genere un mayor volumen de eyección y haya una mejor oxigenación, pero pues digamos que en C es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando vemos que el útero, después de la semana 20, va a generar una compresión de la vena cava inferior y va a disminuir el volumen de eyección, entonces pues la precarga y el volumen de eyección, por lo cual una movilización hacia la izquierda nos va a liberar esa presión. Si tenemos a la paciente inmovilizada, podemos hacer una inclinación de 20 a 30 grados para hacer, digamos que, el mismo manejo. Ya para manejar el shock, o el shock hemorrágico, si lo tenemos que tener en cuenta que es una línea muy delgada. Tenemos que hacer un balance entre sobrehidratar a la paciente, que le podríamos generar edema pulmonar y podría ser una complicación, y no deberíamos manejar lo que anteriormente conocíamos, que era pues que manejamos en los anteriores tipos de trauma, que es la hipotensión permisiva, porque va a tener peores secuelas en el feto y, como les decía anteriormente, la paciente puede que no presente hipotensión hasta mucho tiempo después del sangrado. Entonces, y el feto sí va a empezar a tener complicaciones o secuelas desde que empieza a disminuir el flujo sanguíneo uterino. ¿Cómo hacemos el control de la hemorragia? El control de la hemorragia no es distinto al control en una paciente gestante a una paciente no gestante. Si es necesario hacer torniquetes o presión directa, se hace. Si es necesario que hacer fronda pélvica por una fractura pélvica, también se hace. Se le debería hacer el FAST y en caso de que salga positivo, se debería hacer la parotomía sin ninguna contraindicación ni algo que nos detenga. Hablando del protocolo de transfusión masiva, como les decía anteriormente, los hemoderivados se inician de manera un poco más temprana en las pacientes gestantes. Digamos que las indicaciones es hemorragia, inestabilidad hemodinámica o un bienestar fetal, digamos que afectado o no satisfactorio. Entonces, pues, cuando encontramos alguna de estas tres, debemos iniciar o negativo, perdón, y 1-1-1 para no generar desbalances que después complicarían a nuestra paciente. Otros manejos que podemos utilizar es el plasma fresco si vemos o sospechamos coagulopatía, si vemos plaquetas inferiores a 50.000, transfundir plaquetas, y un fibrinógeno menor a 2, también transfundir fibrinógeno. Un medicamento que, aunque no hay muchos estudios en el manejo de trauma de la gestante, hay muchos estudios en código rojo y se ha visto que tiene buenos resultados, es el ácido tranexámico, por lo cual en el ATLS recomiendan utilizarlo. Por otro lado, los vasopresores, si es algo que inicialmente no deberíamos utilizar. ¿Por qué? Porque, como había dicho anteriormente, la vasculatura uterina tiene mayor como predominio o mayor influencia de este tipo de medicamentos. Entonces, si le damos vasopresores, vamos a causar el efecto que queremos en la materna, pero vamos a causar aún más en el útero, que va a afectar directamente al feto. Otras intervenciones que son más un poco del ámbito ginecológico, pero pues todos deberíamos tener en cuenta, son los tocolíticos y la maduración. Si vemos que la paciente está en un parto pretérmino, pues hacemos el examen físico y pues consideramos que está en parto pretérmino, las contracciones, la dilatación, pues podemos empezar a pensar en dar tocolíticos después de la semana 23 y menos de la semana 34, común y corriente, con dosis similares o las mismas. Solo hay dos contraindicaciones que deberíamos tener en cuenta, que es la monitoría no satisfactoria o la inestabilidad hemodinámica materna. Y en caso de que consideremos que podemos dar tocolíticos, también deberíamos empezar a pensar en dar maduración pulmonar común y corriente como pues, lo hacemos normalmente. Adicionalmente, debemos pensar en la isoinmunización. Toda paciente RH negativo con trauma abdominal o con trauma mayor se le debe dar una dosis en las primeras 72 horas. Y se debe hacer un test de KB que si es mayor a 30 mililitros se le debe dar una dosis adicional. Entonces ya hablamos un poco de este test, pero pues para que lo tengan en cuenta, que en caso de que salga mayor a 30 mililitros se le debe dar una dosis adicional. Ya cuando hablamos de revisión secundaria, es muy similar al de una paciente no gestante, historia, entonces mecanismo de severidad. Aquí lo que agregamos es sangrado vaginal o fluidos vaginales para pensar en abrupto de placenta, pensar en
ruptura prematura de membranas, contracciones y movimientos fetales para pensar un poco en el bienestar fetal y también en parto pretérmino. Historia obstétrica, si ya ha presentado parto pretérmino, si ya ha presentado abrupto de placenta, porque esto nos da mayor probabilidad de volverlo a presentar en este trauma. También preguntarle si sabe la edad gestacional pues, que tiene, cuándo es la fecha probable de parto, para tener un poco más claridad y panorama del feto. Después debemos seguir con el examen físico, que debemos enfocarlo en el examen abdominal, ver si hay equimosis o dolor abdominal persistente, que son sugestivos de lesión intraabdominal, y pues se deberían hacer los exámenes correspondientes. Sensibilidad uterina, que son sugestivos de abrupto o ruptura uterina. También, por ejemplo, fluidos sanguinolentos, pensar en abrupto también, fluido en sí, pensar en ruptura de placenta, como en ruptura, perdón, prematura de membranas, que pues es muy importante identificar. Cuando yo hablo que no es tan sensible, es muy importante, ya que no podemos hacer un examen físico y descartar peritonitis o abdomen agudo con un examen abdominal, dado lo que les hablaba anteriormente del peritoneo, que se estira demasiado y puede ocultar este tipo de patologías o de signos. En examen pélvico debemos hacer un tacto vaginal en búsqueda de sangrados y fluidos, pero se debe omitir si sospechamos ruptura prematura de membranas para disminuir el riesgo de infección. Pero si hay alguna duda, debemos hacer una especuloscopia para buscar sangrado, presencia de tejidos y dilatación, para tener una mejor claridad de la patología que pueda estar presentando la materna. Y por último, tenemos las imágenes, que pues aquí les vamos a hablar de FAST. Si se le hace un FAST y sale negativo, puede pasar a TAC si es necesario. Y si sale positivo, pasar a la laparotomía sin ningún problema o sin ninguna contraindicación. Cuando hablamos de los laboratorios, son los mismos del trauma, tener en cuenta los cambios fisiológicos que hablábamos anteriormente. Debemos clasificar a la materna, la clasificación RH, para saber si debemos hacer la inmunización, y hacemos el test de Kleihauer-Betke. ¿Qué es lo que hace esto? Evaluar la hemorragia feto-maternal, midiendo la hemoglobina fetal en la sangre materna. Usualmente debe ser menor a 30 mililitros. Si lo encontramos mayor, pues utilizamos la dosis adicional para inmunización. ¿Y esto qué significa? Que es muy probable que digamos que sangre fetal esté pasando a la circulación materna y pues nos puede traer complicaciones a la materna. Los estudios imaginológicos, ¿por qué es muy importante hablar de estos? Porque hay una preocupación de la teratogénesis y el riesgo fetal que pueden conllevar. ACOG dice que el riesgo se da si es mayor a 5 RATs y que el riesgo es mayor si es menor a 12 semanas, pero que si los RATs son menor a 5, pues digamos que no hay riesgo mayor. Entonces, la ecografía es segura hacerla. El Doppler, hay un riesgo por los cambios térmicos, pero es un riesgo mínimo, es un riesgo, digamos, que no implica mayor cambio, entonces también se puede hacer en caso de que se considere necesario. La radiografía de pecho y extremidades es totalmente segura, de abdomen y pelvis es segura, pero si si creemos o vamos a mandarle un TAC a esta paciente o una resonancia, es mejor evitarla para no acumular RATs para después que no nos demos cuenta y pasemos el umbral. Hablando del TAC, entonces, si se va a hacer de abdomen y pelvis y sospechamos herida intraabdominal, hacer sin ninguna contraindicación. Aunque puede llegar a tener los 5 RATs, no importa. Si sospechamos y la sospecha es de hecho alta, se debería hacer sin ningún problema. Y, por ejemplo, si hacemos un FAST positivo, si hacemos un FAST y sale positivo, pues no importaría esto. La resonancia se divide en cuándo debería hacerse y cuándo debería evitarse. Se hace con pacientes estables y sin alta sospecha de herida abdominal, de afectación abdominal, y si es inestable o de alta sospecha, si es mejor evitar. Aquí les traigo más o menos de cuál es la exposición fetal en RATs. Entonces vemos que la más alta que podemos encontrar es el TAC de abdomen, pero pues no llega hasta los 5 RATs, que viene siendo el riesgo. No solo debemos, como yo le decía anteriormente, no solo debemos centrarnos en la materna, sino también ver la evaluación y la monitorización fetal. Aunque se debe hacer en paralelo, no se debe hacer expensas. Si por X o Y motivo no hay espacio o se está movilizando la paciente, no se necesita que continúe monitorización del feto, sino pues cuando ya se puede hacer. Como lo decía, la resucitación debe enfocarse en la materna para tener una mejor monitoría fetal y unas mejores secuelas fetales.
el examen que utilizamos o la forma que utilizamos es la monitoría fetal principalmente, pero sí se puede de manera temprana por un ginecólogo hacer una ecografía obstétrica donde vemos el estado fetal, placenta, líquido amniótico y posición fetal para tener un mejor panorama del feto y de una vez ir evaluando posibles complicaciones como es el abrupto, pues sería ideal, pero no deberíamos detenernos por esta ecografía obstétrica. Ya hablando de la monitoría, pues cuando es superior a 20 semanas el embarazo, se puede medir la fetocardia durante 4 a 6 horas si es una paciente de bajo riesgo o 24 horas si es de alto riesgo. Ya hablamos de cuáles son estas pacientes que requieren 24 horas. Y la monitoría, cuando me refiero a la monitoría, hablo de las contracciones, tenemos que tener muy en cuenta el tipo de contracciones y cómo son. Entonces, si son dolorosas o cada 10 minutos o menos, se debe sospechar una patología. Entonces, de hecho, se dice que si encontramos 10 en una hora en las 4 a 6 horas que hacemos, considerar o tenemos una alta probabilidad de que sea un abrupto de placenta. Estos son los factores de riesgo que debemos tener en cuenta para hacer una monitoría fetal extendida de 24 horas, que es frecuencia materna mayor a 110, el índice de severidad del trauma de mayor a 9, abrupto de placenta, fetocardia mayor a 160 o menor a 120, eyección en el momento del accidente, accidente en calidad de motociclista o peatón, ya que pues es un poco, ya se consideraría como un trauma mayor. Y ya teniendo en cuenta la evaluación y la monitorización fetal, también debemos pensar en cuándo deberíamos hacer la cesárea. Entonces, son tres indicaciones claras: la inestabilidad materna, el distrés fetal y el compromiso uteroplacentario que sea importante, porque muchas veces hay abruptos de placenta que son mínimos y el feto puede, digamos que, seguir con su gestación, pero muchas veces sí es mejor finalizar el embarazo. Entonces aquí les muestro un flujograma bastante sencillo. Si es mayor a 26 o 23 semanas y no hay inestabilidad hemodinámica materna y se le hace una monitoría y hay un distrés fetal, cesárea. Si hay inestabilidad materna, cesárea. Entonces digamos que es un poco sencillo esta parte. Ya hablando de las patologías obstétricas más comunes, tenemos que tener en cuenta el abrupto de placenta, que se genera hasta en traumas menores y más si están en el tercer trimestre o digamos que en trimestres, digamos, en embarazos avanzados. Usualmente la sintomatología empieza a aparecer de 2 a 6 horas, hasta las 24 horas puede llegar a aparecer, es sangrado, sensibilidad uterina y signos de coagulopatía. Y la manera de identificarlo es la ecografía de manera, digamos que inicial, pero si podemos tomar un TAC sería mucho mejor. Para, digamos, los que no tengan muy claro, el abrupto de placenta es cuando hay una separación en sí del útero con la placenta y va a generar una cavidad que puede llevar sangrado, pues digamos que hacer una hemorragia contenida ahí. Y esto porque es importante para el feto, porque genera menor área de traspaso, digamos que de oxígeno y de nutrientes al feto. Ya hablando de parto pretérmino, está asociado a abrupto de placenta en un 20% y la manera, digamos que de vigilarlo es como pues hablábamos, tocolíticos y maduración en caso de que sea necesario y monitoría fetal constante. Ya pues digamos que finalizar las patologías obstétricas más importantes está la herida uterina, que puede ser abrasiones, contracciones o ruptura. Y digamos que la sintomatología que encontramos es contracciones irregulares, palpación del feto, digamos que de manera muy clara en el abdomen y FAST positivo porque puede ser que el líquido amniótico drenó hacia la cavidad abdominal. ¿Cómo hacemos el manejo de esto? Lo hacemos mediante la parotomía, control de hemorragia, reparación del útero en sí y vemos si hay viabilidad del feto para continuar con el embarazo o pues dar una terminación del embarazo en ese momento. Ya como para ir finalizando, hay que tener en cuenta que el paro cardíaco también puede ser una de las opciones en trauma de la gestante. Digamos que la forma de hacer el paro, pues de seguir el paro cardíaco es el mismo algoritmo que nos da la CLS, solo que tenemos que tener pues, una recomendación muy importante, que es la inclinación de 25 a 30 grados para pues generar la descompresión de la vena cava y que las compresiones sean, pues digamos que mejores y lleven un mayor volumen de eyección para pues una mejor, pues digamos, reanimación. Por otro lado, es muy importante
reconocer las causas. Entonces, pues en trauma, reconocer si tiene una hipovolemia, pues por una hemorragia, si tiene una neumotórax de tensión o si tiene un taponamiento, pues para solucionar eso inicialmente. Muchas personas consideran que al tener una paciente gestante, las dosis tanto de la desfibrilación como del tratamiento puede que sean distintos, pero todo es exactamente igual. Se utiliza la misma dosis de descarga y la misma dosis de fármacos como los mismos fármacos. Ya teniendo en cuenta que hablamos del paro cardíaco, debemos hablar también de la cesárea perimortem o pues digamos que cesárea después de este paro cardíaco. ACOG, AJA y EAST, digamos que la recomiendan, dicen que no hay ningún problema, no, que se recomienda hacerlo para un mejor desenlace del feto. ATLS lo que nos dice es que lo recomiendan, pero en causas distintas a hipovolemia, porque como les decía anteriormente, cuando hay un paro en una paciente por hipovolemia, ya lleva mucho tiempo desde que el feto empezó a tener la afectación o que le empezó a llegar de manera inadecuada el flujo sanguíneo. Entonces, pues dicen que no, los 4 minutos que consideramos que son correctos ya son muchos más amplios en los paros cardíacos secundarios a hipovolemia. ¿Cuáles son las indicaciones? Resucitación de paro cardíaco no satisfactorio pues, después de 4 minutos, 4 minutos. Embarazo 23 o 26 semanas, depende de donde uno lo lea, o una altura uterina superior al ombligo. Esto es una imagen que traigo de Mattox, que nos habla lo mismo, 26 semanas, que sea superior al ombligo, y nos habla un poco de cómo es el desenlace dependiendo de cuándo se hace la cesárea. Entonces, si es menor a 5 minutos, sería pues excelente. Si es de 5 a 10, sería pues buena, pero va perdiendo, digamos que la eficacia. ¿Cómo se debería hacer? Pues digamos, se ve la viabilidad del embarazo, se empieza a hacer el CPE, pues la reanimación, se hace una herida, digamos que de la parotomía infraumbilical, de manera infraumbilical, se retira el feto, se clampea el cordón y se hace la reanimación neonatal, después se remueve la placenta y volvemos a iniciar la resucitación materna. Ya, digamos, para ir acabando, vamos a hablar sobre, digamos, 2 desenlaces que podemos tener. Uno es la remisión. Siempre tenemos que pensar en que si nuestro hospital no tiene el equipo o los equipos necesarios, es mejor remitir a la paciente, ir estabilizándola, pero remitirla donde podamos tener un ginecólogo, un cirujano, un ortopedista que nos pueda ayudar. Y cuando vemos que hay una paciente estable o se nos estabiliza una paciente, tenemos que hacer una observación mínima de 4 a 6 horas, que son, digamos que la monitoría fetal, alto riesgo 24 horas, como les había dicho anteriormente, y esta paciente seguir con seguimiento pues, con el ginecólogo y recomendaciones, digamos, de signos, entonces, signos o síntomas. Si ella ve que tiene sangrado, que está, digamos, manchando, que hay contracciones dolorosas o dolor abdominal, pues que recurra otra vez al servicio de urgencias. Ya para finalizar, me gustaría mostrarles dos algoritmos que encontré que se me hacen, pues, digamos que fáciles de entender y para tener muy en cuenta. El primero es del artículo del 2019 que nos habla de hacemos el ABCD, si está en paro, seguir común y corriente el ACLS. Lo único es pensar en cesárea perimortem y pues hacer una inclinación de 25 a 30 grados. Si está inestable, empezar a hacer ABC con las consideraciones que les dije, hacer el FAS, las imágenes que sean necesarias, estabilizar, pasar, digamos, líquidos, tomar laboratorios y hacer cirugía si es necesario. En caso de que se nos estabilice o llegue estable, pues se hace una revisión secundaria con historia clínica, digamos que es un poco más tranquilo, podemos hacer los laboratorios que creamos necesarios, las imágenes de control si también lo creemos, y pues de esta manera ver si la paciente requiere algún manejo adicional por nosotros. En caso de que no requieran algún manejo, en traumas menores o que no tengan factores de riesgo, monitoría 4 horas, y en traumas mayores o factores de riesgo, monitoría de 24 horas. Y ya para finalizar, tenemos este otro que nos habla un poco de si está inestable o está en paro o el feto tiene un bienestar fetal no satisfactorio, hacer ABC de manera, pues digamos que rápida, empezar los líquidos, empezar los laboratorios, ver la viabilidad del feto y pues digamos que ver la monitoría constantemente. En caso de que esto no pase, ver si es un trauma mayor o si tiene equimosis, laceraciones o contusiones,
que si no pasa esto, de todas maneras tenemos que vigilar a la paciente de 4 a 6 horas, porque es un trauma menor, pero el trauma menor fallece en 60 al 70% de las pacientes. Y en caso de que esto esté, pues, se presente de manera un poco más controlada, de todas maneras tomarle los exámenes necesarios, ver la viabilidad del feto, ver la fetocardia y pues tomar decisiones más adelante. Ya cuando tengamos un paciente estable, debemos hacer, digamos, todos los exámenes anteriores, pero de manera de control. Entonces, un perfil biofísico, una ecografía obstétrica, ver la paciente cómo está, tomar otras imágenes para ver que no haya ningún otro problema. Y cuando ya tengamos la paciente estable, dependiendo del mecanismo, tomar algunas medidas adicionales. Entonces, si es en una colisión automovilística, ver si cómo estaba el cinturón para ver si hay que buscar, digamos que contusiones o afectaciones fetales, si es una caída, ver fracturas de miembros o pues, de extremidades o ligamentos dañados. Si es por violencia doméstica, pues buscar ayuda tanto digamos, con los psicólogos o con los psiquiatras. Y pues si es penetrante, ver qué órganos podrían ser afectados para tener pues, una mejor como panorama y poder ver bien si estos órganos ya fueron afectados, si simplemente no les pasó mucho. Muchas gracias. Bueno, Listo. hola a todos, buenas Gracias, Jorge. noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Si Bueno, quieren dar alguna retroalimentación de la presentación. sí, yo voy a decir algo con respecto a lo que dijo Jorge. Me pareció muy completa la presentación, muy bien, felicitaciones. Pues con respecto a la parte de obstetricia, entonces, básicamente, ¿me están escuchando bien, cierto? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, listo. Básicamente, lo primero que debemos establecer, pues, es el qué trimestre está la paciente más o menos y la área gestacional que tenga. Recuerden que si la paciente pues está consciente, pues mira la primera ecografía y establecer la gestacional porque de eso va a depender muchas veces el manejo que se le vaya a dar, ¿no? Recordar, súper importante, los cambios fisiológicos del embarazo, tanto anatómicos como pues fisiológicos. Recordar que pues, la paciente va a presentar una anemia ilusional por aumento del volumen sanguíneo, entonces vamos a encontrar niveles de hemoglobina más bajitos que se ve principalmente en el segundo trimestre de gestación y la frecuencia cardíaca va a aumentar en todas las pacientes embarazadas, entonces hay que mirar también esto. Toda paciente que presenta sangrado en obstetricia, Jorge lo decía muy claramente que las transfusiones sanguíneas se inician precozmente en este tipo de pacientes. Entonces, cuando tenemos una paciente que ya presenta un choque moderado, debemos iniciar de una vez transfusión sanguínea y mínimo 2 unidades de glóbulos rojos. Si ya tenemos un choque severo con hemorragia masiva, iniciar transfusión masiva, que es 1, 1 y 1. Y normalmente se inician 6 unidades de cada componente de una vez. Tener en cuenta pues las patologías propias del embarazo, como la abrupción de placenta, como lo decía Jorge, cuando hay trauma directo en el abdomen, esto es muy frecuente. Y pues mirar los signos de la abrupción de placenta, que son hipersensibilidad uterina, aumento de las contracciones que no mejoran y sangrado vaginal abundante, y que la paciente pues que no disminuye los movimientos fetales como tal. Pilas con los factores que afectan el aumento del útero o la uterina, si no pueden hallar la, la gestacional con ecografía o que no la tengan, porque pues muchas veces las pacientes van a tener obesidad o simplemente el sangrado va a hacer que el útero, que el sangrado abdominal no va a permitir la evaluación de la altura uterina, entonces pilas con esta altura uterina, evaluarla bien. Si tenemos chance de maduración fetal, madurar las pacientes, inclusive hasta semana 37, recuerden que esto cambió, ya no es por debajo de semana 34, sino de semana 37, y los tocolíticos sí, y sí solamente antes de semana 34. Bueno, ¿qué otra cosa quería decirles? Los estudios imagenológicos, si son necesarios, hay que hacerlos. No hay restricción como tal en ninguno. Si el cirujano dice que la paciente necesita un TAC, lo hacemos sin ninguna restricción. Así los radiólogos digan que no, se firma el consentimiento y se realiza el procedimiento. Recuerden que siempre hay que hacer todo lo necesario para tratar de separar a la mamá. Sin mamá no hay bebé. Entonces, claramente, siempre hay que hacer todo lo necesario. Bueno,
La laparotomía, igual que los estudios, si hay que hacerla, se hace. Si hay que hacer cesárea durante la laparotomía, se hace, pero no hay que retrasar los procedimientos quirúrgicos ni nada, pues, simplemente por el hecho de estar embarazada. Y súper importante, cesárea perimortem, entonces en pacientes que lleven más de 4 minutos en reanimación y que no respondan, cesárea perimortem y el bebé debe estar afuera a los 5 minutos, o sea, un minuto después de que se decide la cesárea. ¿Listo? Por eso en los hospitales, en las salas de reanimación o en las salas de urgencia, siempre, pues, en los dos hospitales donde trabajo y donde ustedes rotan, siempre la pues, sala de urgencias está en el primer piso y pues en otro piso está ginecología. Por lo menos siempre debe haber un equipo de cesárea en urgencias para hacer una cesárea perimortem en caso de que de que tengamos que hacerla. ¿Listo? Y esto también para tratar de salvar la vida del recién nacido o del feto y para mejorar el retorno venoso de la mamá. Y esto le va a dar más chance a la mamá pues de que sobreviva al trauma, ¿no? Recordar también que si no hay necesidad de hacer cesárea por mortem, posicionar el útero al lado izquierdo para mejorar el retorno venoso. Bueno, y vigilar a las pacientes sobre todo con trauma directo de abdomen, porque durante las primeras 24 horas la patología más frecuente es la abrupción de placenta. Entonces, ese tipo de pacientes y las cosas que leí que pasaba en las pacientes con abrupción de placenta. Andrés ya volvió a llegar, no sé qué quiera decir. Creo que está teniendo problemas con el audio y ya se le está reconectando, doctor. Muchísimas gracias, doctor Suárez, por la retroalimentación. Doctor Neira, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Listo. Tuve ahí un problema, se me salió, pero ya está otra vez la conexión bien. Primero que todo, felicitar a Jorge, me parece una exposición muy completa, así como decía el doctor Suárez. Creo que logró abarcar unos aspectos muy importantes de lo que es el trauma, tanto de la parte del manejo integral, que eso es el primer punto que quiero, digamos que hacer énfasis, y es que si hay una patología de las cuales se necesita un verdadero trabajo multidisciplinario, es el trauma en la paciente obstétrica, debido a que no solamente es cuestión ni del cirujano, ni del ortopedista, ni del ginecólogo, sino que hay que abarcar todos estos campos y tener también el concepto incluso de la parte de los neonatólogos que están ahí para hacer la primera atención del paciente en caso de realizar algún tipo de cesárea de urgencias. Eso es muy importante. El manejo del trauma es un manejo que debe ser sumamente rápido en cualquier paciente, pero en este tipo de pacientes, como nos lo decía Jorge, por los cambios fisiológicos que tienen las maternas, hace que este trabajo deba hacerse aún mucho más rápido. Entonces, si es una paciente que tiene eventualmente un neumotórax, la capacidad pulmonar va a hacer que esa paciente entre en shock mucho más rápido, que sea una motora de atención mucho más rápido que un paciente que no tenga la condición de un embarazo. Al igual que el shock hipovolémico, es mucho más fácil que una paciente de estas caiga en un shock hipovolémico por una lesión que un paciente que no esté en estado de embarazo pueda dar un poco más de tiempo para el estudio o el control de la hemorragia. Entonces eso es muy importante, desde el enfoque inicial que debe dar el médico de urgencias, el médico general, saber que debe contar con un equipo multidisciplinario para el manejo de estas pacientes. Es muy importante, nosotros en cirugía manejamos muy linealmente todos lo que son los límites de las áreas y de las zonas abdominales, toracoabdominal, precordial. Esto en estas pacientes puede llegar a cambiar. Bien lo decía Jorge también en un pedazo, y es que pueden haber heridas torácicas que puedan involucrar la parte abdominal porque el diafragma tiene cierto ascenso en este tipo de pacientes. Entonces hay que tener una sospecha clínica mucho más acuciosa para con ellas. Saber que los puntos de reparo tradicionales, pese a que se mantienen, pueden variar un poco, y es en algunos casos mejor pecar por exceso que tratando de limitar unas áreas muy rígidas como las que usualmente utilizamos en un adulto no en estado de embarazo. Eso como a modo de reseña final. No olvidar que hay que trabajar
en equipo es como el mensaje más claro para que el mejor resultado lo tenga tanto la mamá como el bebé. Muchas gracias, doctores. Muchísimas gracias, doctores, por sus retroalimentaciones. Tenemos dos preguntas del público. Va a proceder a leerlas y en caso de que quieran compartirnos la respuesta, pues tienen la palabra, doctores. La primera es, no me queda muy claro cómo diferenciar las contracciones de abrupción de placenta de las de inicio de trabajo de parto. ¿Podrían aclarar esto, por favor? Muchas gracias. Bueno, definitivamente un trabajo de parto pues, son con 3 contracciones, 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Una abrupción de placenta es hipersensibilidad uterina, la paciente se queja de dolor, de dolor, de dolor que no se quita en ningún momento. Esa es la diferencia. Listo, doctor, muchísimas gracias. Y la segunda pregunta sería, cuando pasa la cesárea, dan por terminado el RCP y declaran defunción, es decir, ¿el RCP en la gestante se limita a 4 minutos o qué consideraciones se tienen? No, RCP, o sea, la cesárea perimortem se hace a los 4 minutos si no sale la paciente del paro. Si la paciente sale del paro, pues seguimos normal. Pero si la paciente no sale del paro, se hace cesárea perimortem, se cierra rápido el útero y la idea es seguir con la RCP, nunca se para la RCP, no cambia, eso no cambia. Doctor Neira, ¿quiere agregar algo más? O sea, la RCP, como les dije anteriormente, se usa es para mejorar el retorno venoso, o sea, la cesárea perimortem, se usa es para mejorar el retorno venoso de la mamá. Entonces, por eso es que se hace la cesárea. Y tratar de salvar, obviamente, el feto después de 23 semanas. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Pues las preguntas fueron realizadas por el link anónimo. No sé si alguien quiera realizar alguna otra pregunta por medio del chat o levantando la mano. Bueno, entonces no veo más preguntas en el link o en el chat. Creo que por eso con esto daríamos por finalizada la actividad de hoy. Muchísimas gracias nuevamente, doctores, por su apoyo, por su compañía y de nuevo, Jorge, felicidades por la presentación. Muy concisa, muy actualizada y muy dirigida a lo que queríamos saber como médicos generales. Muchísimas gracias para todos y que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao, Jorge, felicitaciones. Chao, chao, Santi, chao, Andrés. Chao, chao, que estén bien. Adiós.